Mis queridos, amados hermanos, amigos, oyentes, una vez más nos reunimos en este día para aprender de la palabra del Señor. Es un placer, es una bendición y realmente yo estoy muy agradecida de Dios porque me permite esta grande oportunidad de poder conectarme con ustedes y poder aprender la palabra de Dios junto con ustedes. Recordemos que la semana pasada nosotros hablamos de la trayectoria de Pablo, un viaje totalmente lleno de sorpresas, un viaje lleno de tormentas, y esto sí es algo que nosotros tenemos que enfocarnos un poquito. Cuando Jesucristo se le apareció a Pablo, le dijo que él iba a ser el portador de la palabra a diferentes reyes, gobernadores, y que él iba a llevar la palabra también al pueblo gentil. Pero nunca le dijo de qué manera. Tampoco le dio los detalles de todo lo que él iba a pasar. Y esto es muy importante para nuestras vidas, porque vemos que sí, el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos dice en su palabra que tenemos que confiar en Él porque Él ha vencido. No nos dice de qué manera vamos a tener las aflicciones, no nos detalla. Ahora, lo más importante es esto. Pablo nunca se desconectó de Dios. Todo el tiempo él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Y entonces, ¿qué vemos? Que Pablo siempre estaba preparado para todo tipo de situaciones. Eso es lo que aprendemos en estas clases. Recordemos que la nave donde iba Pablo camino a Roma iba acompañado del doctor Lucas, iba acompañado de su gran compañero que en Éfeso le predicó la palabra y él se convirtió a Cristo y resultó ser un gran siervo y ministro de Dios. Vemos que esta barca iba de un lado para el otro por las tormentas. Vemos que ellos, los especialistas, el que guiaba el barco, junto con los demás decidieron ir hacia otro sitio, pero el viento les llevaba por otro lado, al punto de querer ya tener miedo, preocupación de que iban a meterse, digámoslo así, en un sitio donde que ningún barco podía salir, donde que era conocido como el cementerio de los barcos. Comenzaron a tirar, a sacar todo lo que podían por el momento del barco para que pudiera así el barco tener un poquito más, ser liviano y poder tratar de llevarle a donde ellos querían. Entonces vamos a leer el capítulo 27 del libro de los Hechos y nos quedamos para leer el versículo 19, vamos a leer el versículo 20. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Recordemos que
El escritor Lucas está detallando paso por paso este viaje. Y vemos que él se incluye en esto. Comienza en este momento a alojar, a tirar, a arrojar todo lo que se encontraba en esta nave. Prácticamente era todo. Con sus propias manos, especifica el escritor Lucas. Pero también él especifica, y me gusta cómo él detalla toda esta trayectoria, que dice que era momentos oscuros, no aparecía el sol, estaban a mar abierto, sin saber para dónde ir, sin esperanza, perdidos, pensaban que ya no iban a salir con vida. Y todo el tiempo estaba ese viento huracanado como que los perseguía. No cesaba de atacar la barca, azotándoles, trayéndoles de un lado para otro. Es muy fácil contarlo. Es muy fácil que alguien venga y nos cuente y nos diga, pero muy diferente es estar dentro de la tormenta. Me imagino que todos ellos estaban cansados, agotados, tratando de salvar la nave y al mismo tiempo salvar sus vidas. Pablo, el doctor Lucas y Aristarco, como siervos de Dios, yo me imagino y estoy bien segura de que ellos se mantenían en oración, en clamor. Y digámoslo que eran los únicos que servían a Dios, que conocían al Dios grande y poderoso y confiaban en su misericordia. Vamos a leer el versículo 21 y el versículo 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Bueno, aquí es un tema que a nosotros los seres humanos nos molesta un poquito, oiga, porque hay a veces que nos advierten que alguien viene y nos dice, mira, no lo hagas, piénsalo bien, nos dan diferentes cosas, ¿no? Pero como ya tenemos eso en mente y pensamos que sí lo vamos a hacer, que sí lo vamos a hacer, y resulta que de lo que nos advirtieron, no salió nada de lo que nosotros pensamos, sino que todo lo contrario de la persona que nos advierte. Y entonces cuando nosotros vamos ¿y qué nos dicen las personas? Te lo dije, te lo dije. Es una palabrita como que nos molesta. Dice, ay, no me gusta que me digan eso. Pues sí. La tripulación había perdido ya el apetito. Pues obviamente las circunstancias no eran favorables como para poderse poner a pensar en comida. Y me imagino que muchos de los que estaban ahí no habían probado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero Pablo les dirige unas palabras y les recalca y les dice, me hubiera gustado que hubieran puesto atención al consejo que yo les di. Me hubiera gustado que me hubieran escuchado.
Esto siempre, como vuelvo y repito, nos recuerda cuando nos advierten, no ponemos atención y metemos los delicados pies y entonces viene la persona y dice, ¿qué te lo dije? Yo te advertí, yo te dije. Y al mismo tiempo que Pablo les dice, me hubiera gustado que ustedes escuchen, también le trae palabras alentadoras y a toda la tripulación. Palabras de ánimo y de confianza para todos los que estaban ahí y estaban en un momento de, dice el doctor Lucas que no había días no se veía el sol. Esto es una gran enseñanza cuando como personas nosotros pasamos pruebas difíciles, circunstancias duras que parece que fuera un momento de oscuridad, de tristeza, de soledad. Y vemos que no aparece, no hay esperanza, creemos que no hay esperanza para aquellas situaciones. Pero Dios está ahí, Cristo está ahí y Él siempre trae la solución. Eran momentos de tempestad, eran momentos oscuros y tenían miedo hasta de morir. Pero aquí vemos cómo Pablo les dice, va a perderse la nave, pero no la vida de nadie, de ninguno de ustedes. ¿Qué palabras de consuelo y tranquilidad escucharon estas personas? Porque ellos ya estaban dispuestos quizás a morir. No se veía tierra, no había esperanza de llegar a la orilla del mar. Y Pablo les dice, tranquilos, no se preocupen, nadie va a morir, se va a perder las cosas, pero nadie va a morir. Vamos a leer el versículo 23 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo ahora, él está asegurando en ese momento por qué estaba diciendo esto, cuál era la seguridad que él tenía. Pablo les dice, en esta noche el Señor me visitó, Él vino a estar conmigo. El ángel de Dios, oiga, qué tremendo es esto. Esta revelación nos enseña que Dios siempre está en medio de nuestras tormentas. Nunca no nos abandona. Habían las tormentas, la gente estaba desesperada, sin fe, sin esperanza, pero Dios estaba hablando con Pablo. ¡Qué hermoso! Ese gran amigo, que Dios es tan bello. Y Pablo con toda seguridad viene y les dice, Dios me ha visitado esta noche. Yo estuve con Él y Él me dijo que ninguno se perdería. Qué hermoso, amados amigos, oyentes. No tema si usted está pasando por diferentes pruebas, luchas, quizás que se parecen tormentas que le están ahogando. Quizás usted piense que ya no hay esperanza. Quizás usted piense que todo se ha terminado, que todo se ha acabado. Pero yo quiero decirle que la palabra del Señor nos enseña
que ahí en medio de la tormenta está Dios con sus hijos, con aquellos que claman. Dios se acerca a los que les buscan. ¿Sabía usted? Dios se acerca a aquellos que le buscan. La seguridad que Pablo tenía era una revelación directa de Dios a su vida. Y esta era la última vez que Pablo habla de una revelación, de una visión. Esta era número 6 visiones que el escritor Lucas relata en el libro de los Hechos. El Dios de quien soy, dice Pablo. Qué seguridad con la que se expresa el Dios de quien soy. Qué linda enseñanza. ¿Y a quién sirvo? Este es maravilloso. Esto es algo maravilloso porque Pablo está dando testimonio a toda esa gran cantidad de presos al que dirigía el barco. Está dando testimonio a quién él sirve. ¿Quién es él? Qué hermoso es esto. En medio de tormentas, en medio de situaciones, él está diciendo al Dios a quien yo soy y a quien yo sirvo. Vamos a leer el versículo 24 que nos dice la palabra del Señor. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa era una conversación muy linda que tenía Pablo mientras todos estaban desesperados, perdiendo la esperanza. Dios se revela a Pablo y le dice, no te preocupes, no tengas miedo. Y aquí también nos da otra enseñanza de que Pablo sí estaba preocupado. No es fácil mirar una tormenta y estar en medio del mar en una barca. Pero Dios le dice, no temas. Jesús le dijo, Pablo, no temas. El mayor problema de los seres humanos es que cuando se presentan dificultades, tormentas, situaciones que no esperamos de momento y de momento aparecen, nos turbamos. Y es normal. Somos seres humanos. Nos turbamos porque no sabemos lo que va a pasar. Nos desorientamos muchas veces. Y esto produce miedo. Esto produce miedo. Esto produce duda. Y el miedo quita la fe. Y cuando perdemos toda esperanza, el enemigo fácilmente puede atacarnos. Y Dios, que conoce y sabe lo que estamos pasando, lo que podemos pasar, lo que usted está pasando, esas pruebas difíciles, esas pruebas diferentes, que somos atacados y nos entra el miedo, la desconfianza, la duda. Cristo le dice este día, no tema, no tema. Él está con usted en medio de esa situación que usted está pasando. Él está con usted en medio de esa tormenta que está siendo azotada. No tema. Y usted sabe que en la Biblia hay 365 veces la palabra no temas.
que Dios nos conoce a nosotros y nos da una para cada día. No temas. Una vez para cada día. ¡Qué hermoso, hermanos, amigos, oyentes! Una para cada situación. No temas. Y esto nos ayuda a seguir confiando al único Dios verdadero, el único Dios poderoso, el que sabe, el que no ha perdido ninguna batalla y el que, hermanos, amigos, el que es, el que será, el que venció, el que vencerá. Amados, Él tiene control de nuestras situaciones. No permitamos que el diablo ponga miedo, ponga duda, porque eso quita, roba la fe. Dios tiene el control. Dios no ha perdido el control de todas las cosas. Dios no ha perdido el control de su situación. Él tiene el control de su situación. Y quizás usted diga, pero ¿por qué permite esto? Él conoce el propósito. Él sabe moldear nuestro carácter. Nuestras situaciones nos ayudan a ser fuertes, a aprender a valorar lo que Dios nos da. Entonces vemos que aquí Pablo se para con toda y plena seguridad delante de toda la gente y les dice, tranquilos, esta noche me visitó y me dijo que yo tengo que presentarme al César y ninguno de ustedes va a morir. Eso es algo hermoso. No tiene, yo digo que en Dios es maravilloso. Y sí, no es fácil pasar por pruebas. ¿Quién le gusta pasar pruebas? ¿Quién le gusta tener ataques repentinos, situaciones duras que de momento nunca esperamos? Pero Él está ahí. Vamos a leer el 25, el 26. Vamos a leer para seguir adelante. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Vuelve a dar un consejo, Pablo. Y dice, yo confío, yo tengo plena confianza en aquel que a mí me dice. Y ustedes tienen que tranquilizarse porque va a ser así. No tengan miedo, anímense. Pero eso sí, vamos a quedarnos en alguna isla. Vamos a leer el 27 al 29. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Cuando escucharon estas palabras de Pablo, ellos comenzaron a tener una nueva forma de pensar y comenzaron a ver estas personas que estaban en la barca, a tratar de buscar la manera cómo llegar a la orilla de alguna isla. Todo estaba oscuro, recordemos. Además, ya era en la noche y ellos no querían pasar otra noche más. Pero también la historia
nos dice que todas estas personas que estaban tratando de encontrar, de ver si si ya la nave tenía algo de tierra, era porque ellos querían escapar de la nave. No eran buenas intenciones lo que tenían. Eso es lo que nos cuenta la historia. Y después nosotros vamos a leer los demás versículos y vamos a entender que sí, que estas personas trataban de huir de aquella nave. Vamos a dejarlo aquí en el versículo 29. Para la próxima clase terminaremos este capítulo 27 y así podremos seguir con el final de este libro. Gracias, amados, por poner atención, por dedicarse, como siempre lo digo y lo repetiré, no hay mejor cosa que nuestra fe esté fundada en la palabra del Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido una vez más aprender, mi Dios, de tu palabra. Oh, Señor mío, bendiga a todas las personas que se han unido en esta tarde, en este día, para aprender de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente.